Esta es una de las cosas que me gusta de que estudiemos la Biblia sistemáticamente. ¿Qué significa eso? Pues que tomamos un libro y nos vamos capítulo por capítulo y nos vamos verso por verso y podemos entender el contexto del libro y podemos entender lo que Dios quiere hablarnos y podemos con mayor seguridad aplicar esos pasajes a nuestra vida. Lo digo porque el día de hoy, si tú has venido a algún café de parejas, sabes que hablamos mucho a las familias, al matrimonio. Procuramos tener una vez al mes esta reunión. Pero la palabra de Dios nos habla a lo largo de toda ella acerca de la familia, acerca de aquellas cosas que deben estar presentes en el matrimonio. Y el día de hoy vamos a hablar del verso 1, el capítulo 10 del verso 1 al verso 16, y vamos a enfocarnos en la familia. Y vamos a comenzar leyendo Marcos 10, desde el verso 1 al verso 16, ¿ok? Marcos 10, verso 1 dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de sus corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Estaba viendo una noticia, es una noticia de este año, salió a propósito del día de San Valentín, el 14 de febrero pasado, y salió en un periódico local, y dice: los divorcios legales se han incrementado cerca del 130%, mientras que los matrimonios nuevos, en Hermosillo, ¿no?, se han reducido poco más del 10%, de acuerdo a los datos dados a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces salen las estadísticas, dice: con motivo del Día del Amor y la Amistad, la dependencia informó que el Estado, desde 2015, cerca del 53.1% de los sonorenses mayores de 12 años se encuentra en una relación de pareja o bien están casados, mientras que el 34.2% no tiene pareja. De igual manera, la fuente destaca que un reducido porcentaje cercano al 11.9% pasa por procesos de divorcio o han enviudado. Lo primero que veo aquí es un incremento, dice, del 130 a nivel nacional. En el caso del INEGI es lo que reporta, 130% de incremento en divorcios. Y bueno, no necesito hablar mucho acerca de eso, saben que es una realidad. Saben que es una situación que se da y es una situación que, por razones que podemos explorar, ha ido a la alza. Lo que vamos a ver es cómo Jesús toca este punto el día de hoy. Cómo Jesús tiene esta perspectiva tan distinta del matrimonio que sus mismos discípulos se asombran de la respuesta que da Jesús a la pregunta de ¿qué pasa si repudio a mi mujer? De hecho, si recuerdan, necesitamos irnos al contexto. La semana pasada David nos estuvo enseñando acerca de la vida de un discípulo. Jesús sabe que queda poco tiempo para que vaya a la cruz. Jesús sabe que se está acercando el día en que Él va a ser crucificado y ha invertido tiempo en los discípulos preparándolos para ese día. Jesús la semana pasada, a partir del verso 30, anuncia otra vez que va a morir a manos de los hombres. Y curiosamente los discípulos tienen esta discusión acerca de quién va a ser el mayor. ¿Quién es el más grande entre nosotros? Si Jesús ya no está, ¿quién de nosotros va a mandar? ¿Quién de nosotros va a ser el líder? Y es una actitud muy humana.
Y sin embargo, lo que Jesús les ha mostrado es la necesidad de tomar la cruz. Jesús ha hablado acerca de la necesidad de morir a uno mismo, de la necesidad de tomar la cruz, de la necesidad de ser los últimos, de servir a los demás. Y básicamente Jesús ha estado mostrándoles que, como decía David, el reino de los cielos es el reino del revés, ¿no? Son estándares que no aplican en el mundo. Y Jesús no va a dejar fuera la cruz del matrimonio. Ahora, si tú recuerdas la cruz, cuando Jesús dice, es necesario que tomes tu cruz y que me sigas, implica morir a nosotros, implica negar nuestros derechos, implica no estar tan enfocados en nosotros mismos, sino poder ver por los demás, poder ver por las prioridades no nuestras, sino del reino de los cielos. Así de que Jesús toma esos principios y los va a aplicar al matrimonio. Y comienza en el versículo 1. Y lo primero que Marcos nos dice es que Jesús se levanta y va a la región de Judea. Dice que está del otro lado del Jordán, también de esa región. Y vuelve el pueblo a juntarse con él. Y nuevamente Jesús aprovecha a las multitudes para enseñar. Siempre que Jesús tenía oportunidad de estar con las personas, siempre les enseñaba. Y lo que vemos allí parece un dato menor, pero dice que Jesús va a la región de Judea. El dato es importante porque en el área de Judea era donde gobernaba Herodes. Ahora, Herodes tenía una situación particular. Herodes había tomado una mujer que era de su hermano. Era un adúltero. Y en esa región, dice el verso 2, que se acercan los fariseos y van y hacen una pregunta, pero no era una pregunta inocente, es una pregunta, dice allí, para tentarle. Básicamente estaban haciendo la chamba del diablo, ¿no? Iban a tentar a Jesús. Y dice allí que se acercan y preguntan si era lícito al marido repudiar a su mujer. La palabra repudiar para ti no dice mucho, pero básicamente lo que implicaba eso es que si tú estabas casado en esa época y tú querías divorciarte de tu mujer, tú lo único que tenías que hacer era hacer una carta de repudio, la agarrabas, se la dabas en la mano y le decías, ahora sí, ¿no? Búsquele. Y ya con eso tú te librabas de tu esposa. Tú eras libre de tu mujer y ella se iba como una mujer divorciada. No había que hacer mucho trámite, no había que ir a algún juzgado, básicamente lo podías hacer en tu casa tú mismo. Ahora, la pregunta otra vez lleva truco porque la están haciendo en una región donde está gobernando un gobernante que está en adulterio, que no es muy amigo de Jesús que digamos. De hecho, él fue el que mató o mandó matar a Juan el Bautista, y están estos fariseos buscando una ocasión para que Jesús también sea perseguido, y entonces le preguntan eso, ¿es lícito? Ahora Jesús, y es bien importante para todos que captemos esta parte, en el verso 3 Jesús les responde, no les da una respuesta directa, les hace otra pregunta. En el verso 3 les dice, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Jesús de alguna manera está diciendo, bueno, lo que yo diga no es tan importante, dime qué es lo que dice la ley, qué es lo que Dios ha mandado por medio de Moisés. Y ellos responden en el verso 4, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, no sé si te queda claro algo, Jesús no preguntó qué permitió Moisés, Jesús está preguntando qué mandó Dios. Y ellos responden, bueno, pues Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, ¿qué te dice eso? ¿Sabes qué dice? Que los fariseos, como la mayoría o muchos de nosotros, los que estamos aquí, no estamos tan interesados en aquello que Dios manda, sino en aquello que Dios permite. ¿Estás de acuerdo con eso? Piensa lo que te estoy diciendo. No es lo mismo lo que Dios ordena a lo que Dios permite. Los fariseos estaban diciendo, ¿hasta dónde puedo llegar sin pagar consecuencias? ¿Hasta dónde puedo hacer esto sin que Dios me castigue? Ellos lo estaban viendo en el matrimonio,
Pero la realidad es que los hombres normalmente estamos más preocupados por nuestros derechos que por la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde puedo ir y disfrutar de mis derechos, de mis libertades, sin que Dios me haga nada? Y eso no solamente aplica al matrimonio. Normalmente en todas las áreas los seres humanos estamos buscando el disfrute. ¿Hasta dónde puedo disfrutar? ¿Hasta dónde puedo aprovechar? ¿Hasta dónde puedo ir sin pagar consecuencias? Ellos lo estaban viendo en el matrimonio, pero ¿qué tal en noviazgo, jóvenes solteros? ¿Qué es lo que? No preguntes hasta dónde puedes ir en el noviazgo. Pregunta qué es lo que Dios dice. ¿Puedo agarrar la mano a mi novia? ¿Sí nos podemos dar besos? ¿Sí nos podemos ir solos al cerro de la campana a ver las estrellas? ¿Sí podemos? Es hasta dónde puedo llegar. Y sabes, es una actitud muy humana, porque de hecho Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, pues los corintios decían, pues somos cristianos, Dios nos ha hecho libres, si tenemos hambre podemos comer, y pues es igual con la relación sexual. Dice, pues si hay necesidad, pues vas. Algunos de ellos en la ciudad de Corinto iban con prostitutas sagradas en los templos, siendo cristianos, y Pablo les dice, hermanos, andan mal, porque aquí no se trata de si te es lícito o no. Esa frase de todo me es lícito no es de Pablo, es un dicho de los corintios, y Pablo corrige ese dicho. Dice, sí, todo te es lícito, pero no debes de dejarte llevar por todas las cosas. Ellos decían, somos cristianos, todo me es lícito porque somos libres. Y Pablo dice, hey, espérate un momentito. No se trata de qué es permitido para ti. Se trata de que preguntes si lo que haces glorifica a Dios. Y en el capítulo 6, hablando de la inmoralidad sexual, en el verso 17, Pablo les dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos. Verso 20, porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La pregunta no es hasta dónde puedes ir. La pregunta es si estás dando gloria a Dios con eso. Jesús no le dice a los fariseos, ¿qué te permite hacer Dios? Le dice, ¿qué manda Dios? ¿Qué es lo que ordena la ley? Y ellos dicen, bueno, es que en la ley se permite que yo pueda repudiar a la esposa. Muchas veces, en muchas situaciones, en diferentes aspectos, esa es nuestra actitud. Más que buscar lo que glorifica a Dios es, ¿hasta dónde puedo ir sin salir raspado? ¿Hasta dónde puedo ir sin después tener que pagar consecuencias? Jesús les va a mostrar que esta concesión es eso, es una concesión, pero no es la instrucción, nunca fue el mandato. Por ello, cuando ellos dicen, no, pues es que Moisés dijo que podíamos tener una carta de divorcio, ellos estaban aludiendo a Deuteronomio, o estaban citando Deuteronomio 24. Ve por favor a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, de hecho, a partir del verso 1, habla de este aspecto del divorcio. Dice el verso 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá volver a su primer marido que la despidió, volverla a tomar no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, si tú te fijas allí, dice, ok, sí hay la posibilidad de que tú des una carta de repudio a tu mujer cuando haga alguna cosa indecente. El problema es que la Biblia no te describe que es una cosa indecente. Y entonces, entre los rabinos
entre los judíos hubo este debate, esta discusión, que es una cosa indecente. Y hubo dos corrientes. Unos decían, bueno, una cosa indecente es, pues probablemente tenga que ver con un aspecto de inmoralidad sexual. Eso sería algo indecente, entonces el hombre puede despedir a su mujer. Pero hubo otra corriente de rabinos que dijeron, una cosa indecente es cualquier cosa que te moleste, varón. Entonces la esposa quemaba los frijoles, tú decías, ¿sabes qué? No, hasta aquí ya no te aguanto, órale. Fue muy indecente este acto. Y según esa corriente de rabinos, tú podías despedir a tu mujer por cualquier razón. El rabino Jalil, él fue el que dijo lo que tú quieras. Ahora, ¿cuál crees que era el más popular? Entonces los hombres tenían cualquier excusa para deshacerse de su mujer. Y eso continuó en la época de Jesús. El asunto de la carta de divorcio en realidad no era para que los hombres tomaran ventaja. En realidad era para proteger a la mujer. Porque si tú ves las leyes del Antiguo Testamento, al adúltero lo apedreaban. Era para morir. Y lo que hacían es que si tú acusabas a tu mujer, tú le dabas la carta de divorcio para que la mujer no fuera apedreada, para protegerla, porque imagínate cuántas mujeres iban a escabechar por causa de los hombres, pero también para que ella tuviera esa constancia de que estaba libre del marido, y si se casaba el marido después, mala onda, no fuera a decir, esta es mía, ¿por qué la traes tú? Y se la pudiera llevar a su antojo. De tal manera que era una forma de proteger a la mujer en una época, en un tiempo donde era muy difícil para las mujeres estar solas. ¿Sí? Normalmente terminaban o mendigando o incluso prostituyéndose. De tal manera que el documento, la carta de repudio, no era para que los hombres sacaran ventaja, sino más bien para proteger a la mujer. Pero lo que pasó es que los hombres, como siempre, trataron de sacar ventaja. Y en la época de Jesús, lo que se hacía también es que cuando tú llegabas a pedir a una mujer en matrimonio, tú dabas una dote, había una cantidad de por medio, que servía en caso de que ella quedara viuda o de que tú la repudiaras, era la que tú va. Y básicamente entonces si tú despedías a la mujer, tú sabías que iba a haber una lana, el depósito que habías dejado se iba a hacer bueno. Sin embargo, otra vez, eso no impedía que se cometieran abusos. Y es lo que Jesús conocía en el corazón de ellos. Estos hombres entonces les dice, cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿qué es lo que mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Entonces, quiero que veas eso y que te quede claro. Estamos de acuerdo entonces que aquello que se ordena no es lo mismo que se permite, ¿verdad? Ellos estaban sacando ventaja de eso. En lugar de ver el mandamiento, ellos estaban viendo qué podían hacer sin pagar consecuencias. De hecho, si tú te fijas en 1 Corintios capítulo 7, Pablo va a la instrucción y aquí no hay vuelta de hoja. En 1 Corintios 7, verso 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. No hay espacio. El mandamiento no es dale una carta de repudio si no te hizo bien los frijoles. No se separen. Por si te queda la duda, cuando vas al Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías específicamente, en un tiempo de oscuridad como pasó el pueblo de Israel en varias ocasiones, Dios reprende al pueblo de Israel y en Malaquías 2, en el verso 14 dice, ve para allá por favor, Malaquías 2:14, antes de Mateo. Verso 14 dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Te voy a leer la NTV. Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa?
En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Dios diciéndoselo al pueblo de Israel directamente. Porque el pueblo decía, Dios, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? Y Dios le dice, no te hagas coche, porque tú le has sido infiel a tu esposa. Ahora, pareciera que en el día de hoy desconectamos nuestra vida familiar, nuestra relación matrimonial, de nuestra relación con Dios, porque no hemos entendido la implicación del matrimonio. Y jóvenes, los que no se han casado, más les vale que aprendan ahorita lo que significa el matrimonio. Porque si están tomando el modelo de las películas, si ustedes creen las historias románticas de las novelas, van a sufrir muchísimo. Necesitan entender lo que significa, lo que implica el pacto matrimonial. Y eso es lo que Jesús va a hacer. Jesús lo lleva no a la concesión, sino al plan original. ¿Cuál era el plan original de Dios? Y Jesús le responde allí, si vas otra vez al capítulo 10 de Marcos, en el versículo 4 ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Verso 5, Jesús le responde, por la dureza de su corazón se escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Jesús le dice, ok, esa es una concesión. Eso Dios lo hizo por la dureza de su corazón. No es el plan de Dios, pero Dios dijo, yo quiero que ustedes se casen y sean uno, pero como los conozco, pero como sé que tiene el corazón duro, está esta provisión de la carta de repudio. Nunca fue el plan de Dios y sigue siendo pecado y sigue siendo algo que Dios reprueba, pero Dios lo permite porque conoce nuestro corazón. Dios no está en ningún momento mandando, ordenando el divorcio. Acabamos de ver en Malaquías, lo detesto, dice Dios, lo aborrezco, porque va contra el carácter de Dios. Iglesia, el matrimonio tiene como base el carácter de Dios. Dios hace pactos. Dios a lo largo de la historia hizo pactos con los hombres. Dios nunca abandona su pacto. ¿Estás de acuerdo? Dios se compromete y Dios nunca te va a dejar. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Dios le dijo a Israel, tú vas a ser un pueblo para mí. Israel, y la otra vez les decía, Nehemías 9. Nehemías 9 habla de, pero tú Dios que eres fiel, y nosotros que te olvidamos, y nosotros que te cambiamos por otros dioses, y nosotros que nos fuimos a buscar otras cosas, pero Dios, tu misericordia y tu amor y tu fidelidad y tu lealtad, a lo largo de la historia, vez tras vez, el pueblo se apartaba de Dios y Dios se mantenía fiel a su pacto. Dios no cambia, Dios es un Dios fiel. Si vas a Nehemías 9, por favor, rápidamente Nehemías 9. Nehemías 9, dice el verso 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Y qué cosa? Hiciste pacto. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia. Y mira lo que dice enseguida el verso 8. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas
y te hiciste un hombre grande, dice el verso 10. Luego sigue adelante, ve al versículo 16. Mas ellos y nuestros padres, ¿cómo fueron? Soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, no se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, ¿qué eres? Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué? No los abandonaste, no lo abandonaste. Y te vas al verso 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, dijeron, este es tu Dios. ¿Te fijas? Verso 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Y tú sigues leyendo y te vas a dar cuenta que esa es la historia. Un pueblo duro y un Dios que no lo abandona. Y sabes, esa es la historia contigo y conmigo. Tú y yo tenemos esa historia de desobediencia, de dejar a Dios y de que Dios permanece y Dios te sigue amando y Dios te sigue buscando. Dios es un Dios de pacto que se compromete y no te deja. Esa es la base del matrimonio. ¿Cuáles son los votos cuando te casas? ¿Alguien ha estado en alguna boda cristiana? Yo estuve en una boda budista, no, una boda cristiana. Haces votos, ¿no? Dices, yo me comprometo delante del Señor a amarte en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. ¿Crees que es parte del protocolo nada más? Pero en realidad se basa en el carácter de Dios. Un Dios que hace pacto y no se raja. Un Dios que hace pacto y no lo abandona. Por eso es importante el matrimonio. Por eso cuando alguien dice, no, yo no me quiero casar porque para qué es un papel nada más. No es un papel. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Así de que cuando tú no te casas, que muchos dicen, no, pues aquí vivimos juntos y si no funciona, pues ahí la dejamos. Chavalo, no, pues así no es la cosa. Aquí la cosa es, tú te vas a comprometer, venga lo que venga, a permanecer fiel al pacto porque Dios es fiel. Y la relación, por eso Pablo en Efesios 5 dice, el marido va a amar a su esposa, así como Cristo ama a su iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo, ¿somos lo mejor? ¿Somos fieles completamente? No, pero Cristo dio su vida por nosotros. Así dice el marido, debe amar sacrificialmente a su esposa. Y la mujer debe estar sujeta como Cristo a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. En la casa la mujer tiene que respetar al marido, aunque no le guste, aunque sea un bueno para nada. Hay un pacto de por medio. Jesús les dice, en el principio no hubo confusión. Hombre y mujer, varón y hembra. Hoy está discusión si el matrimonio es entre hombre y mujer o entre X y Y. Tú pones el valor que quieras, ¿no? Pero la Biblia dice, en el principio no hubo confusión. En el principio fue varón y hembra. Dice allí en versículo 6, en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ese es el plan original. Es interesante porque la palabra matrimonio tiene que ver con la mujer, con la misión de procrear. No se llama patrimonio, se llama matrimonio. Involucra a la mujer porque es la que da a luz, porque es parte del propósito del matrimonio. Y dice allí entonces, el plan original contempla un hombre, una mujer. Luego dice allí el versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, un nuevo vínculo. Tú tienes una familia, tu mujer tiene una familia, pero Dios abre un nuevo vínculo familiar. Vas a dejar a tu casa, tu prioridad ya no es tu papá, tu mamá, aunque se siguen honrando y respetando. Tu prioridad es tu mujer y tus hijos, tu prioridad es tu esposo y tus hijos. Vas a dejar tu casa, te vas a unir con ella y ahora hay un nuevo vínculo, pero también hay una unión íntima, es una sola carne.
ya no son dos. Es un milagro matemático de Dios. De los dos va a ser uno solo. 1 más 1 igual a 1 en la aritmética de Dios. Es una unión que además dice allí, es indivisible. Dice el verso 9, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y la pregunta es, si Dios los ha unido, ¿quién es el hombre para separar lo que Dios une? El problema es, como dijo Jesús, la dureza de corazón. El día de hoy, muchos van al matrimonio porque siempre tienen la puerta del divorcio como alternativa. Es interesante, ¿no? Porque los hombres, bueno, no voy a decir hombres, los seres humanos en general, nos movemos tanto por lo emocional solamente. Y es interesante, ¿no? Que las mujeres dicen, ay, es que me encanta porque es muy serio él y muy formal y casi no habla mucho. Y después están enojadas porque, ay, no dice nada este hombre, ¿no? Después de 2, 3 años de matrimonio, es un inútil, nunca habla, nunca hace. Aquellas cosas que en algún momento te cautivaron después 2, 3 años de casado y ya. O la mujer dice, es que es bien alegre, me encanta, es muy platicadora, y tú después, hombre, 3 años después, ya cállate, no la soporto. La dureza de su corazón. Jesús dijo, Moisés lo permitió, Dios lo permitió, pero por la dureza de su corazón, no porque ese fuera el plan. De hecho, ya vimos entonces, no es lo mismo lo que Dios permite que lo que Dios manda. Y lo que vemos aquí es que la intención de Dios no cambió, sigue siendo la misma. Un hombre, una mujer, un nuevo vínculo indivisible, íntimo. ¿Cuál es el problema? El problema sigue siendo la condición de los hombres. Mira, dice allí, regresa a Marcos 10. En el versículo 10, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Los discípulos ahí se quedaron callados, nomás escucharon, y como siempre ya los discípulos van con Jesús y, maestro, ¿qué onda con el divorcio, no? ¿Cómo está ese asunto? Dice que le vuelven a preguntar lo mismo y Jesús les responde lo mismo. Verso 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos no registra la respuesta de los discípulos, pero si vas a Mateo 19, el pasaje paralelo, Mateo sí nos dice la respuesta de los discípulos. Vea Mateo 19, por favor. Mateo 19, verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué es lo que dijeron los discípulos? Maestro, a ver, ¿cómo está lo del divorcio? Sí, si estás casado, repudias a tu mujer, te casas, estás en adulterio. Ah, no, pues así no hay que casarse. Imagínate estar aguantando a la misma mujer toda la vida. La dureza del corazón. Pero Jesús le dice, esa es la neta. No hay otra forma. Y eso lo que muestra es el corazón del hombre. Y esa es la manera en que los hombres hemos quitado la cruz del matrimonio. Y me refiero a los hombres cristianos. No espero que alguien que no conozca a Cristo tenga la cruz en su matrimonio. Pero ¿qué significa morir a ti todos los días? ¿Qué significa tomar tu cruz y seguir a Jesús en la vida matrimonial? Significa dejar tus derechos. Significa dejar de pensar en ti nada más. Ahora, no digo que es fácil. Los discípulos sabían bien, entendían bien las consecuencias. Ah, no, qué chiste, pues mejor no hay que casarse. Jóvenes, si no se han casado, asegúrense de que se están casando con la persona correcta. Y aquí es bien interesante porque normalmente tú ves
las experiencias entre los matrimonios cristianos, y hace algunos años era impensable el asunto del divorcio. Tú ves el día de hoy y te vas a dar cuenta que el matrimonio en la iglesia cristiana también es tan susceptible el día de hoy del divorcio como fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos tomado las mismas ideas del mundo con respecto al matrimonio. ¿Sabes que si no te cumple? Ahí estuvo. No, es que ¿por qué vas a estar dando siempre tú? No, pues, ahí estuvo. Ahora, quiero ser muy claro. Dios en ningún momento autorizó o mandó el divorcio. Estamos claros en eso. Pero Dios permite esta salida. ¿A qué se refiere? Jesús muestra ahí también que solamente cuando hay infidelidad sexual. Ese es el único motivo válido en que se aplica. Sin embargo, el día de hoy, y tenemos que ser honestos, hay otros medios, otras situaciones donde un divorcio no solamente es permitido, sino recomendado. Por ejemplo, cuando el esposo maltrata a la esposa, cuando su seguridad está de por medio, la seguridad de los hijos físicamente, o cuando por cuestiones legales está la familia amenazada. Insisto, ¿es pecado? Sí, es pecado. Pero Dios tiene siempre, o las personas tenemos acceso al perdón de parte de Dios. ¿Sí queda claro? No quiero traer la condenación porque para algunas personas el divorcio es el pecado imperdonable. No, ya se divorció, no, ese ya ahora sí, que se haga eunuco mejor. No, nunca es, escucha bien, nunca es algo que Dios haya mandado. Pero como dice allí, por la dureza del corazón. Entonces, si tú has pasado por esa experiencia, no sientes que no hay perdón. Como todos los pecados pueden ser perdonados. El asunto es que necesitamos entender lo que hay detrás del matrimonio. Y vuelvo a los jóvenes. De verdad, busquen un hombre, muchachas, que ame a Dios. Porque aún cuando vaya a la iglesia, no significa que ame a Dios. Busquen a alguien que ame primero a Cristo que ustedes. Porque si dice amarlas más a ustedes que al Señor, estás en peligro. Y no quiero ser, esto no es predeterminado. Si es así, vas a fallar. No, pero sí vas a sufrir. Se sufre con dos creyentes, se sufre increíblemente cuando uno no es creyente. Y la realidad da testimonio de ello. Tú vas a encontrar muchos matrimonios donde hay conflictos, a veces irreconciliables, porque uno no es creyente y el otro sí. Dios nos muestra cuál es su plan. Y Pablo, cuando le dice a los corintios, dice, si te vas a casar, cásate con tal de que sea con un creyente. No es discriminatorio, es un asunto de sentido común, de obediencia a Dios. ¿Qué comunión hay? La luz con las tinieblas, ya vimos el contexto, pero vemos que Dios nos llama para que entremos en esa relación bajo el modelo que Dios estableció. ¿Ok? Entonces Jesús le está diciendo, mira, esa es la realidad. El corazón del hombre se muestra y la dureza del corazón del hombre se hace manifiesto porque no queremos batallar, no queremos sufrir. Porque los hombres en el matrimonio, me refiero al género completo, estamos buscando siempre que la pareja satisfaga nuestras demandas. Y si no son satisfechas de la manera que esperamos, entonces no nos sentimos amados o reclamamos. Y si no hacen caso a lo que esperamos y nuestras expectativas no son llenadas, suplidas, entonces ya no merecen estar conmigo. Jesús les dice, así es la cosa. Si quieren, háganse eunucos mejor. Dice, el que lo pueda soportar, que lo soporte. Pero la realidad es que Dios planeó el matrimonio para que fuera una bendición. Cuando podemos entender lo que significa morir a nosotros mismos. Porque incluso en la relación sexual, esa es la base. No es la autogratificación, no es la satisfacción personal, sino la de la pareja. Es el principio en el cual Dios diseñó el sexo también.
Y por eso es que Dios solamente habla de sexualidad en el contexto del matrimonio. No porque se aguafiestas y esté buscando arruinarnos la vida, sino porque sabe que solamente en una relación matrimonial de compromiso, de un pacto mutuo, hay la seguridad para tener una intimidad genuina. ¿Qué pasa cuántas veces, y digo, no soy tan chismoso, pero sí he visto, la verdad, que estás viendo las noticias y fulanita artista filtraron sus fotos y un video íntimo? ¿Alguien ha visto eso o nada más yo soy morboso? La realidad es que tú ves continuamente que personas son traicionadas la forma más íntima. ¿Por qué? Porque no estaban en la seguridad del matrimonio. El día de hoy esto se presta, hasta tiene su nombre, ¿no? Cuando hablas del sexting, ¿no? Parejas no casadas que se envían fotos íntimas y que al rato andan circulando, ¿no?, por todos lados. ¿Por qué? Porque yo no entiendo, la verdad no entiendo. Será que soy más viejo, pero ¿cómo puedes hacer eso si no tienes la seguridad de una relación de compromiso? Dios planeó el matrimonio para que pudiéramos ser vulnerables bajo un pacto. Cuando lees en Génesis el relato de la creación, dice, el hombre y la mujer estaban desnudos y ¿qué? No se avergonzaban. Tienen la seguridad de un compromiso, de un vínculo de intimidad. No así en los noviazgos, no así en una unión libre, no así en el, ¿cómo se llama ahora? En el panamor y en tantas tonterías que se están inventando. El asunto es que Jesús les muestra el modelo como es. Dice, ese es el modelo, eso es lo que Dios planeó. Y por último, en el contexto de nosotros como iglesia, voy a dejar fuera, íbamos a ir hasta el verso 16, pero lo voy a dejar fuera por tiempo y porque quiero enfatizar esto. Necesitamos entender, familia, que aún dentro de tu relación como creyente, la dureza del corazón se va a evidenciar. Y hace unas semanas que teníamos, creo que fue la semana pasada, no, antepasada, teníamos el café de parejas y hablábamos hemos tenido ya meses atrás sesiones de consejería. Consejería, gente de la iglesia, gente que viene de fuera de la iglesia, gente que ni siquiera es cristiana. Y en la iglesia lo que estamos haciendo es encaminar a las personas a que se conviertan en discípulos. Cuando hablamos de consejería, la mayoría se imagina, ¿no?, que te van a sentar en un diván y luego, a ver, platícame de tu infancia, ¿cómo fue?, ¿no? Y tú vas a empezar a echar tu choro, no, pues yo de niño. Pero no estamos hablando de eso. Consejería bíblica implica llevar a las personas a Jesús y que sean discípulos de Cristo. Y hemos visto cuando llegan personas que no conocen a Cristo, digo, bueno, el problema de esta pareja es ignorancia. El problema de esta pareja es que no conoce quién es Dios. Y lo que hacemos es que las llevamos al Evangelio para que conozcan quién es Cristo. Para que puedan saber que una vez que están en Cristo, ellos pueden morir a sí mismos. Que las personas en estado natural, sin Jesús, vamos a ser orgullosos, vamos a ser egoístas, porque esa es nuestra naturaleza. Y nos vamos a indignar fácilmente con nuestra cónyuge y vamos a darle un sopapo si es necesario, por no me faltes al respeto. ¿Por qué? Eso es lo natural. Pero cuando conoces a Jesús, sabes de que hay una vida nueva que viene como consecuencia de poner tu fe en Cristo. Una vida espiritual que comienza. Y entonces, si vienen personas que dicen ser cristianas, empezamos a preguntarles y nos damos cuenta que aunque no ignoran el Evangelio, no lo han entendido. Porque piensan que Jesús es solamente el que perdona tus pecados y luego tú ya sigues viviendo como te da la gana. Tú puedes seguir aplicando los consejos de la revista Vanidades o del Pati Chapoy en lugar de seguir lo que la Biblia dice para cualquier aspecto de tu vida. Pero también nos hemos dado cuenta que hay personas que son cristianas y que tienen problemas, no porque ignoren, no porque no entiendan, sino porque no obedecen. Y ese es el problema para los cristianos. Nos cuesta trabajo obedecer. Y el problema
es que cada desobediencia que tenemos trae consecuencias, aunque seas cristiano. No importa qué tan cristiano seas, no importa cuántos años de cristiano tengas, si no obedeces a la palabra de Dios, va a haber consecuencias. Y en el matrimonio también pasa. Así de que nuevamente quiero pedirte que tomes un tiempo en tu casa. Si estás casado, varón, examina estas palabras, porque los problemas que tenemos son con nuestro corazón. No es por tu esposa, es por tu corazón. Ahora, no estoy diciendo que toda la culpa la tengas tú. Es la misma responsabilidad para la mujer. Mujer, si estás teniendo problemas con tu esposo, es por tu culpa. Es por la dureza de tu corazón también. Otra vez, no estoy diciendo que tú seas completamente responsable, porque cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad delante de Dios. Pero lo que voy es que cuando nos casamos, asumimos este compromiso de que amaríamos a la otra persona, así como Dios, sin importar lo que pasara. Dios nos muestra que esta unión es divina, y si Él ha unido a dos personas, ¿quiénes somos nosotros para separarlos? El problema es la dureza de nuestro corazón. Así que tenemos que someternos todos los días al Evangelio para que Él siga tratando con nuestro corazón, para que podamos verdaderamente soltar nuestro orgullo, para que podamos verdaderamente morir a nosotros y no estar peleando por nuestros derechos y podamos ver por la otra persona. ¿Ok? Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos dejas en oscuridad con respecto a tus planes. Señor, a través de tu palabra tú nos revelas, tú nos muestras qué es lo que tú quieres para nosotros. Aún, Señor, como familia, sabemos que tu instrucción para la primer pareja fue bendecir, fue señorear, fue multiplicarse, y todo eso se llevaba a cabo mediante esta unión, Señor, sagrada del matrimonio. Solamente en el contexto del matrimonio era posible esta misión, este encargo que tú hiciste al hombre. Pero sabemos, Señor, de la dureza del corazón que hay en nosotros. Sabemos del pecado y sus efectos, Señor, en nuestra vida. Y te pedimos para que podamos todos los días acercarnos a ti, sabiendo cuán necesitados estamos de ti, Señor, de tu gracia, de tu perdón. Señor, que tú con tu Espíritu Santo nos moldees, que tú con tu Espíritu Santo, Señor, nos sigas transformando, que nos permitas soltar nuestros derechos, que no estemos tan enfocados en lo que nosotros merecemos, en aquello que esperamos que nos den, que no nos centremos tanto en nuestros propios deseos, Señor, sino que podamos poner tus prioridades y las necesidades de nuestra pareja, Señor, antes que las nuestras. Señor, sabemos que es difícil, pero sabemos que para ti no hay nada difícil, Señor. Sabemos que lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. Ayúdanos, Señor, cada día. Llévanos a ser esposos que te den gloria, que honren, Señor, a su mujer, que guarden a sus hijos, que seamos fieles como esposos, que seamos, Señor, responsables, que podamos honrarte mientras asumimos este rol de esposo, de padre. Señor, y te pedimos por cada mujer, para que tú también, Señor, las edifiques, para que tú las bendigas y las hagas sabias, con tu espíritu, con tu palabra, que ellas puedan glorificarte también, Señor, mientras cumplen su rol como esposa, como madre, y que como familias podamos hablar de este Dios bueno, de este Dios fiel, de este Dios que se compromete y cumple cada compromiso, este Dios que da su palabra y cumple su palabra, Señor. Que podamos representarte de una manera digna mientras estamos en esta tierra, y que todos puedan conocerte, Señor, también a través de familias, de esposos y esposas,
de hombres y mujeres que te honran con su vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.